¿Por qué no han construido el Titanic 2? Costaría más de $600 millones y ya empezaron a hacerlo. Pero te tengo malas noticias. En 1912 fue un escándalo mundial que el barco promocionado como uno de los que no se puede hundir se haya hundido, llevándose consigo la exorbitante cifra de más de 1,500 personas. Pero aún así hay locos que quieren reconstruirlo. Primero está el millonario Clive Palmer, quien en el 2023 anunció sus planes para construir el Titanic 2, una versión mejorada y más grande del barco original, creada por la empresa Blue Star Line. Ante el anuncio, muchas personas se burlaban diciendo que la tragedia volvería a suceder, pero una de las primeras cosas que hizo la empresa es asegurar que el nuevo buque contaría con botes salvavidas para todas las personas si llegara a suceder una desgracia. Además, las planchas de acero del casco del barco no estarían unidas mediante remaches como el Titanic original, sino soldadas, haciendo hincapié en estos dos aspectos por haber sido claves en la tragedia de 1912. A pesar de eso, Palmer no asegura que su barco no se vaya a hundir. Según sus propias palabras, creo que sería muy arrogante decir tal cosa. Las personas que lo hicieron en el pasado han vivido para lamentarlo. Cualquier cosa se hundiría si le haces un agujero. Aún así, la realidad es que esta idea ha sido todo un fracaso, pues se supone que el barco saldría a flote en el 2016. Después se pospuso para el 2018 y entonces hasta el 2022. Según datos extraoficiales, el Titanic 2 valdría entre 500 y 700 millones de dólares, cosa que ha traído problemas financieros a Palmer, sin contar una disputa con el gobierno chino, quienes estaban muy involucrados en el proyecto. La realización del sueño de Palmer parece incierta debido a estos problemas, y quizá tenga que ver con los otros locos que quieren hacer un segundo Titanic. Estos son un grupo de inversionistas chinos llamado Wushan Shipbuilding Industry Group Corporation, quienes están haciendo una copia fiel del Titanic original, pero que también tienen algo oscuro detrás. Resulta que esta copia no navegaría por el mar, sino que sería una atracción en un parque de diversiones. Este Titanic sería nombrado Romandizia Titanic y se quedaría en un río funcionando como museo. En el interior sería una copia idéntica, con las mismas comodidades y con una exacta copia de la máquina de vapor. Además, se arreglarían unos cuartos para ser más renovados con salas de cine o aclimatados para turistas. Esta atracción del parque se estimaría en unos 105 millones de dólares, siendo bastante menos que el Titanic de Palmer. Pero ni eso lo salva de las tragedias, pues el CEO del proyecto creía que la réplica estaría terminada a finales de 2017, pero lo retrasaron a 2018. Luego se informó que el proyecto probablemente tenía problemas financieros, pero en abril de 2018 unas imágenes aéreas revelaron algo aterrador, y es que no se veían cambios visibles en la construcción del buque desde el 2017. Ante la revelación, la empresa intentó apresurarse y declaró el 10 de diciembre de 2018 que la construcción se había reanudado. Incluso en marzo de 2021 publicaron un progreso de la construcción, pero en agosto otra vez detuvieron la obra. Pero lo peor está por venir. Resulta que informaron que tras casi 10 años de construcción, solo llevaban un 25% de todo el buque. Las alarmas saltaron cuando en septiembre de 2022 un sitio financiero intentó ponerse en contacto con Romandizia, pero no tuvieron respuesta, y así a finales del 2023 el sitio web oficial se encontraba fuera de línea, además de que la cuenta de Twitter donde subían ciertos avances fue suspendida. Sobreviviente del Titanic dice que no fue un iceberg. ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que sabes del Titanic podría ser falso? Así es, según Bajinath Burat, uno de los sobrevivientes, no fue un iceberg sino una explosión la causa del hundimiento del famoso barco. Contrario a lo que todos han oído, Burat afirmó que no hubo un iceberg en la tragedia del Titanic. En su regreso a Armenia plasmó en papel una versión muy diferente de los hechos. Nunca mencionaba un iceberg, sino describió una explosión como el origen del desastre. Burat, con tan solo 25 años, embarcó en 1912 hacia Estados Unidos, compartiendo la cabina con 3 hombres ingleses. Después de medianoche se despertaron por un ruido estruendoso. Sus compañeros de cabina fueron a investigar y nunca regresaron. El silencio en el barco era total, muy diferente a las noches anteriores llenas de música y alegría. Burat, intuyendo la tragedia, tomó sus pertenencias más valiosas y se dirigió a la cubierta. Las lanchas de rescate, llenas de mujeres y niños, no tenían espacio para él. Decidido a sobrevivir, Burat saltó al agua helada con un chaleco salvavidas, luchando contra la hipotermia. Perdió su chaleco por la corriente, flotando y esperando un milagro. Su cabeza se golpeó contra un bote salvavidas lleno. Le dijeron que no podían llevarlo, porque el bote se hundiría con una persona más. Pero la suerte le tenía otro plan. Burat perdió la conciencia y despertó en tierra firme, salvado por una mujer que mintió diciendo que él era su hijo. Y a pesar de que nunca se habían visto antes, su mentira resultó en un acto heroico que le salvó la vida a Burat. Este otro hombre se mantuvo tranquilo mientras el barco se hundía. Imagínate la escena. El Titanic, ese gigante de los mares, se va a pique y el pánico se apodera de todos. Pero allí estaba Charles Jougin, el jefe de panaderos, tan sereno como si estuviera en un día normal de trabajo. Mientras la gente corría y gritaba, él andaba repartiendo pan a los botes salvavidas. Esto es tener la cabeza fría. Pero Charles no se quedó ahí. Cuando se acabaron los botes y el agua empezaba a llenar el Titanic, sabía que las cosas se ponían feas. ¿Qué hizo entonces? Se puso a beber whisky, y no poco. Pero incluso estando bajo los efectos del alcohol, seguía pensando en los demás, tirando sillas al agua para que la gente tuviera algo a que aferrarse. Ahora viene lo más increíble. Con el barco hundiéndose y el caos alrededor,
demoledora. Charles salta al océano helado. El Atlántico en abril es más frío que un congelador. La mayoría hubiera perdido la vida en minutos, pero Charles, con el alcohol calentándole las venas, sobrevive toda la noche flotando en el agua. Cuando por fin lo rescatan, lo único que dice es: estaba flotando ebrio en el agua. También mientras el Titanic se hundía, los músicos nunca dejaron de tocar. Eran 8 en total, y en medio del caos y el pavor que se apoderaba en el transatlántico, ellos se mantuvieron firmes, tocando sus instrumentos con serenidad. A pesar de entender que sus vidas estaban llegando a su fin, estos hombres continuaron tocando, ofreciendo con su música un consuelo en medio del desastre. Hasta el último momento, hasta el último segundo, sabían que su música calmaba a los pasajeros, suavizando la tragedia que se venía sobre ellos. Trágicamente, ninguno de los 8 músicos sobrevivió, y solo se recuperaron 3 cuerpos. El más joven de ellos tenía tan solo 21 años. El Titanic, conocido por su impresionante tamaño y capacidad, era también un prodigio de la decoración interior y el lujo. Contaba con salones lujosamente amueblados, salas de lectura y de gimnasia, destinados a complacer a los pasajeros de primera clase. La tripulación del barco incluía un gran número de cocineros, camareros, panaderos y el corazón de su oferta cultural a estos valientes músicos. El hundimiento del Titanic es recordado no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por el heroísmo y la dignidad de aquellos que, como los músicos, se aferraron a sus últimos momentos con una resolución inquebrantable. Su música, tocada en las horas más oscuras, sigue resonando como un testimonio de espíritu y valentía.